Innovación. Tendencias tecnológicas. Especialistas y emprendedores nos cuentan cómo están usando la tecnología en su día a día. Emily y Ketty te dan la bienvenida a Socialicity. Encontrarnos contigo en cada episodio para contarte cómo están siendo usadas las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra sociedad es un verdadero privilegio. Te agradecemos por acompañarnos en los diferentes episodios, por tus comentarios y recomendaciones. Y a ti que nos escuchas por primera vez, también te invitamos a disfrutar de todo el contenido que hemos compartido. Tengo la certeza de que serán de provecho para ti. Así es, Emily. Cada episodio es una aventura donde todas y todos aprendemos juntos. Hoy tenemos la fortuna de conversar con un hombre multifacético. Es licenciado en música contemporánea, productor musical de artistas y campañas publicitarias. Ha colaborado con varias ediciones de Premios Soberano. Para quienes nos escuchan desde otros países, estos son los premios más importantes que se otorgan al arte en República Dominicana. Y en proyectos con artistas como Don Omar, Gabriel, Los Blanquitos, El Lápiz, Shadow Blow, Marcos Yaroide, entre otros artistas de renombre. Es locutor, docente en universidades como UNIBE, la UNFU, el ITLA, Tecnoacústica, además de impartir talleres personalizados 100% recomendados. Yo lo defino como un eterno curioso. Siempre está aprendiendo y compartiendo nuevos conocimientos y tendencias, además de ser un profesional extraordinario. A mí en particular me impresiona su lado humano. Es un hombre sumamente humilde, cercano y con una vocación de servicio inigualable. Alfio Lora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor total estar en este episodio, en este podcast, y que sé que aprenderé muchísimo, al igual que de lo que pueda aportar humildemente de mi parte. Muchas gracias, Alfio. Hemos hecho un breve resumen de tu persona, pero nos encantaría que seas tú que nos cuente de dónde viene Alfio Lora, qué te apasiona y ese trayectorio que tú has recorrido hasta donde te encuentras hoy en día. Yo vengo de un niño curioso que acompañó a un amigo a una audición en el coro de la iglesia de su colegio. Y la primera recomendación que siempre doy en mis talleres, en mis conferencias, tal vez sería no ir acompañado a una audición, de la cual yo fui seleccionado, mi amigo no, y hoy le doy gracias a Dios, he vivido y pienso seguir viviendo del arte, de lo que me apasiona, de lo que me motiva cada día a seguir trabajando siempre con una inspiración, con una chispa de creatividad. De ahí me surgió la curiosidad de querer aprender un instrumento, de formar parte de una agrupación, después de varias agrupaciones, de obtener un primer sello discográfico internacional, de pertenecer o dirigir ciertos programas de televisión, incursionar en la radio, ser talento en todo el sentido de la palabra detrás y delante de una cámara, aprender técnicamente lo que hoy me lleva en este podcast, en este episodio a hablar, cosa que me apasiona, siempre estar a la vanguardia de lo que viene y de lo que está tecnológicamente hablando. Pues ese es el músico, el arquitecto, el locutor, el agente inmobiliario de los negocios y demás, quien les habla en esta ocasión, Alfio Lora. Y mira qué interesante, Alfio, la parte que comentas de la curiosidad, porque creo que es como un ingrediente fundamental en cualquier área de la vida, como esa particularidad que tienen algunas personas desde el principio. Y es normal, como cuando en la etapa de la niñez, tener esa curiosidad que nos lleva a hacer cosas que no imaginábamos, porque mira tu caso, que fuiste a una audición acompañando a un amigo. ¿Tú recuerdas más o menos cuál era tu expectativa cuando tú fuiste a esa audición? Llegar temprano, volver a mi casa, aunque estábamos bien cerca, 5 bloques de la misma, pero no sabía en qué consistía o qué debíamos esperar. Sencillamente lo acompañé y cuando ya tal vez esa persona le dijeron, oh, y él no decía la nota porque tal vez no tenía ese oído musical y me dijeron, ¿y tú lo puedes hacer? Y yo, sí, do. ¿Te gustaría estar en el Wow. coro al final de la misma? Y eso me abrió una puerta de media beca, luego una beca en el colegio, luego premios,
intercolegiales, instrumentos que yo tal vez no podía comprar y que me lo obtenía de haber ganado un premio, un concurso, un talent show. Entonces esa parte tecnológica de comprar un primer teclado, un keyboard, ya sea muy pequeñito, va con la tecnología. Yo lo veo como un instrumento retro vintage de los 80, de la cual me considero súper fan de la época y que ahora, 30 años después o 40 años después, pues vuelve, como todos sabemos en el arte, se reciclan los tiempos, los estilos y demás. Y hoy ese crecimiento del cual yo fui parte en esa época, hoy lo vivo y lo utilizo como parte de ese retrosonido en sí. Ah, maravilloso, ¿no? Claro, totalmente. O sea, se percibe tu experiencia en ese sentido. Y, Alfio, en tu casa, por ejemplo, ¿había alguien como ese hito artístico también que influenciara en ti o no? Eso me sorprende, en mi familia nadie es artista. Sencillamente mi madre me dice que cantaba o acompañaba a su prima hermana. Hoy mi tía Luchi Vicioso, que ya bueno pasó a una mejor vida hace un año y algo, pero es la única en la familia y no es que era muy cercana. Entonces eso nació, tal vez lo llevaba en la sangre, pero fue en base y eso también segundo consejo, y estamos iniciando todavía, apenas 6 minutos, pues yo diría que es la eterna preparación en ti como profesional, como parte del eterno conocimiento que debes de tener. Y yo digo, esto es un lema que llevo de vida. El día que deje de aprender o que considere que me lo sé todo, es el inicio de mi retiro en cualquier carrera. Tecnológicamente tienes que estar con los tiempos y toda carrera, profesional o técnica, te demanda del conocimiento de ese tiempo. O sea que ese es un lema que llevo de vida. El día que me desinterese por leer un libro que me aporte, aunque sea en un capítulo, aunque sea de 500 páginas, y eso me haya aportado una frase, ya tiene un valor grande en mí ese libro, por más básico que sea, porque en lo básico es que puedo llevar el legado de aquellos estudiantes que van iniciando en la carrera de música, de locución, de diseño arquitectónico, de la parte inmobiliaria también, como también he desarrollado en este nuevo tiempo de mi vida. O sea que si se fijan, siempre estoy en constante aprendizaje. Claro, y eso me consta al estar contigo, al ser tu alumna. Me consta que tú siempre estás buscando cuáles son esas tendencias, qué es lo nuevo para tú aprenderlo, pero como comentábamos al principio, con esa vocación siempre de ponerlo en práctica y es algo que siempre vemos de los mentores, profesores, que quieren absorber nuevos conocimientos para compartirlos porque es una forma también de aprender, de crecer y de combinar un conocimiento y otro para seguir hacia adelante. Entonces, Alfio, tú nos hablas de ese proceso, de esa puerta que se te abrió con esa audición al coro. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo ha ido evolucionando o cómo fue evolucionando esa parte de producción musical en ti? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo ha ido avanzando? Así es, uno no sabe cuál será el norte o la rama de la profesión a la cual se va a dedicar o a la cual se podría dar bueno o que la gente, que el público te identifique cuál es tu potencial. Eso es un proceso de la vida que toma tiempo y que uno debe de entender que a uno le gusta la opción A, pero realmente tu fuerte es la B o la C. Y el público y la gente, tus compañeros, tus colegas te lo dicen. Y es importantísimo entender que ese sería tu fuerte y que debes irte por un área ahora mismo, ahora mismo. Eso me acaba de pasar en otra carrera. Y ahora mismo acabo de hacer una selección de un nicho de una parte de la ciudad de Santo Domingo y demás, la cual yo he crecido, por ejemplo, en Gasco y demás. Y tal vez yo trabajaba más la parte de polígono central en la parte inmobiliaria, en NACO, pero cuando yo salgo, que me encuentro con personas del lugar, del barrio, eso tiene un fuerte, un potencial. Tú conoces el nombre de una calle no porque la estudiaste en un libro de historia, sino porque tú sabes, primero tú investigaste quién es el nombre y a qué se le debe, pero tú conoces media, una persona de cada bloque, diríamos. Entonces, eso tiene un fuerte en el saber el área que tú dominas en la parte inmobiliaria.
En la parte de la música, fui muy curioso desde niño con la tecnología, cómo se crean los sonidos y qué le da calidad a un sonido dentro de un teclado, dentro de un piano. ¿Por qué vale más o por qué vale menos? Y siendo de años atrás, ¿por qué todavía mantiene un precio tan alto de 10,000, 8,000, $6,000 frente a un equipo que sería nuevo y cuesta 500 o solo $1,000? Entonces, esa creación del sonido, el sound design, cómo se crean los sonidos tecnológicamente, un chip que puede elaborarse o que puede tener un integrado. ¿Cómo lo produce? ¿Quién lo hace? ¿Quiénes son esas personas llamadas genios que llevan un nombre en la historia al crear un sintetizador, un piano como este, que fue revolucionario, que no se podían salvar? Cuando digo salvar es guardar un sonido, sino que tenía que moverse las perillas, los botones, para obtener el sonido de ayer o no mover ninguno para que siga con el mismo sonido. ¿Quién es el primer inventor de esto que hace que se puedan salvar y tú guardar estos cambios? ¿Cómo se obtiene la polifonía? ¿Qué es esto en música? Oh, que si tú tocas dos dedos, dos teclas, suenan las dos teclas. No, antes los teclados eran monofónicos. Tú puedes sonar todas las teclas con tu brazo de un piano, pero solo sonaba una, aunque la tocara toda. Entonces la polifonía viene a hacer un cambio dentro de ellos. ¿Y cómo se emulan los sonidos de cuerdas, de violines y demás? ¿Y cuál es el primer sintetizador que hace esto? Entonces, en la cultura de la creación de los sintetizadores, pues para mí tiene un valor enorme. Y el sampler, cómo llegan a plasmar un sonido y que quede dentro de emulando algo que no se puede crear, sino que se ha salvado de, como que tú tengas un micrófono, lo capturas en el sintetizador y se queda dentro de. A eso se le llama sampling. ¿Y cómo salen las primeras muestras de sampling? Por ejemplo, ¿qué es un sampler o un sampling? Cuando ustedes escuchan una canción que tiene un pedacito de algo de otra canción, eso es una muestra, un sampling que se está reutilizando en una versión actual de algún artista. Y para hablar así rápido, Daft Punk, por ejemplo, tiene más de 500 muestras de sampling dentro de su producción, la más famosa que ha sido. Entonces, todo eso, si nos vamos al negocio de la música, hay que pedir permiso, hay que pagar a los autores originales de esto y todo el mundo gana en ese embudo. Entonces, hay, sí, en parte legal y en la parte tecnológica también. ¿Y estos sampling cómo se hacían antes? Con los LP que te llegaban de Jamaica y así van haciendo el ragamuffin, el reggaetón y demás, con algunos soniditos de unas canciones de ciertos artistas, la van reutilizando y van creando capas nuevas y así se van creando colores, como le dicen por ahí la gente en el popular, de sonidos nuevos. Sí, como tú comentabas, para esas mezclas es necesario pedir esos permisos y eso. ¿Cómo funciona? Porque al final tú puedes decir, bueno, yo cojo esos sonidos en mi computadora y los fusiono, pero ¿se puede hacer de esta manera o hay algún procedimiento a seguir para tener la autorización? Hay un procedimiento. De por sí, si no lo haces con el procedimiento, tienes una demanda. Y desde Michael Jackson hasta muchísimos artistas por ejemplo, Michael Jackson ha obtenido samplings de agrupaciones africanas y demás. Y así en la historia, muchísimos artistas han utilizado samples o samplings de ciertas canciones. Pero ¿qué pasa? Que el permiso no es tan fácil. Tú tienes que investigar. Hoy tú cuentas con un portal que puedes colocar el nombre y tal vez te sale así de fácil. Antes no. Y como quiera, siendo así, no es fácil porque cuando tú llamas, tal vez una canción de algo que le llaman al estilo urbano ahora puede tener hasta 8 compositores. Y cada compositor, aunque haya puesto una letra, una palabra, es compositor dentro de la misma. Ahora, ¿con qué editora o cuál editora publicó o registró ese compositor de los 8 de esa canción? Tienes que reunir todos los permisos de los publishings o de las editoras para luego tener el sí de cada una. ¿Y qué tiempo lleva cada una? Te doy un ejemplo. Mi amigo Tony Zucker, ganador del Grammy Latino hace 2 años, si no me equivoco, o 3,
fue quien hizo el homenaje a Michael Jackson en salsa. No sé si lo han escuchado. Él vive en Miami, es peruano. ¿Y qué le tuvo que hacer? Viviendo en Miami, contrató a ciertos abogados que no lograban obtener la licencia de esas canciones. Él pudo obtener el nombre de quien manejaba esos derechos, aparte de Sony Music, y se fue con una mochila a Los Ángeles y esperó y logró cuando entrara por ese building, esa persona a su oficina y trató o intentó demostrarle el proyecto y a la persona le gustó e hizo que pudieran darle los derechos, pero no fue fácil Wow, pero para qué esa bueno. producción. Entonces se puede, es un logro que cuesta y demás, pero ya se estaba dando por vencido y no fue así. Y esta producción tenía calidad y bueno, resultado, Grammy Latino y todo. O sea que para obtener esos resultados finales en premiaciones y todo eso, la mayoría de nosotras y nosotros no nos imaginamos todo lo que eso involucra, o sea, todo lo que conlleva y que imagino que hay un equipo involucrado, o sea, como que cada quien se encarga de alguna de esas partes o de cada una de las partes que involucran lanzar un material significativo, ¿cierto? Sí, totalmente. Tú puedes obtener o puedes tener una producción excelente, pero después de ahí viene la promoción. Hay una inversión fuertemente en publicidad que muchas veces las grandes disqueras pues manejan estos presupuestos, pero cuando tú puedes tener el dinero, pero si no lo distribuyes o sabes cómo utilizarlo y bien colocarlo, pues entonces no llega el destino. Es como una campaña. Tú puedes darle a promocionar en Instagram, a cualquier feed, a cualquier historia que tú tienes. Ahora, tú obtienes los resultados dependiendo si te diriges al nicho que consume lo que tal vez tú estás publicitando en este caso. Si te vas a un target, a un público totalmente diferente, pues la aceptación sería negativa. Entonces, eso va desde un sencillo promocionar un feed o una historia de Instagram, que es el mejor ejemplo, como te va sectorizando a quién tú quieres llegar. Y así mismo pasa con una música. No por hacer merengue tiene que, bueno, tengo que ponerlo en República Dominicana porque es la cuna del merengue. No necesariamente. Puede tener una gran pegada en Miami, que es latino también, en Puerto Rico o en otro lugar donde se consume mucho merengue. Claro, es importante conocer como esos sectores y a veces no limitarnos y como tú decías, identificar cuál es el público al cual queremos llegar y a veces como que uno se queda solamente con ese sector porque es lo que más suena, es el más popular, pero hay que ir un poco más allá. ¿Nos puedes contar cómo es el día a día de Alfio Lora, el productor musical? Bueno, el día a día puede variar, pero siempre hay una rutina de un despertar, 6 de la mañana, no importa la hora que te acueste o que hayas seguido volado, como dicen, o sea, tal vez sin dormir por X trabajo que debes entregar. Abro un paréntesis y digo que para mí la importancia está en la puntualidad, repito, en la puntualidad frente a todo. Puedes ser excelente profesional, pero si no eres puntual con tu entrega, con tu planificación, a la cual te debes a otras personas o a un equipo, pues entonces el triunfo no está muy cercano todavía. Qué importante que lo mencionas, Alfio, porque tú sabes, seguramente tú has escuchado la típica frase que algunas personas dicen, no, porque la persona dominicana no es puntual. Como que de alguna forma algunas personas digamos que se agarran de ahí para precisamente hacerle honor a esa frase. Pero qué bueno que tú como un profesional lleves en alto esa parte de la puntualidad, porque creo que bien es cierto como tú dices, hay mucha gente tú dirás como que, wow, esa gente es súper dura, pero es totalmente irresponsable o no cumple a tiempo. Y yo creo que más en el área que tú estás de arte es importante la puntualidad, inclusive marca la diferencia. Así es, y cuando algo va en vivo, es que va en vivo. El tiempo no se echa hacia atrás. Es que ya, si un programa es 6 de la tarde, empieza a las 6 de la tarde y se termina a las 7 de la noche. En casos de cuando son grabados, a menos de por sí, casi en programas que he estado, que suelen grabarse para pautarse en otra hora la colocación, pues generalmente sueles trabajar el triple, porque se toman algunos conceptos y algunos puntos. Ok, corta, vamos a hacerlo de nuevo. Ok, corta. Lo que pasó en vivo. Entonces, ¿cómo tú sales de, debajo de ese camión, como decimos nosotros? Y es el training, la preparación para cómo tú fluyes.
frente a la cámara en vivo, frente a ese botón rojo que se ve que cuando se apaga, se fue fuera del aire, ya sea en radio o televisión. E igual en un concierto, ¿qué pasa en el momento que un artista se cae o hay un problema técnico y el público no debe verlo o no debe sentir nada o está pasando algún problema que puede ser de personas enfrentándose o demás? No puedes alterar al público que no se ha dado cuenta. O bueno, están mandándote a bajar porque cierto artista necesita subir. O el artista que tú estás ayudando, dirigiendo en este concierto se ha confundido. ¿Cómo le guías por un micrófono a una banda? Esto es parte de la tecnología. ¿Cómo yo le guío a un artista por un micrófono directo a su oído? Por otro micrófono le hablo al productor del espectáculo que está frente a mí, a muchos pasos, y por otro le hablo a los músicos, y por otro lado dirijo la banda, y por otro lado estoy atento a mi computadora, quien es que lleva la rienda tecnológicamente del control de luces, posiblemente de algunos sonidos o de la secuencia, como le llamamos. Alfio, ¿cómo tú logras integrar varias herramientas tecnológicas en el trabajo que tú haces día a día? Yo puedo decir que lo he logrado a través de la preparación y tiempo al tiempo. Hoy yo siento que una generación que te ve haciendo ciertas cosas o detalles, me ha tomado tiempo y hay que estudiarlo. No es que sin estudiarlo no podrías hacerlo, pero por ejemplo, si miro años hacia atrás, yo tenía interés por aprender una cámara, editar en digital, manejo de la misma, ser parte del talento cuando estudié la locución en sí para manejarme frente a ella, pero saber en qué momento me voy a editar al mismo tiempo. Hoy también debo de conocer del email marketing, cómo yo llego a un nicho, a un blanco de público y qué contenido de valor yo puedo darle para que se sientan en confianza y que puedan seguirme también. Tener un público que pueda ser seguidor de mi trabajo en alguna de esas áreas. También conocer de la parte tecnológica en una consola. ¿Qué brillo? ¿Qué es agudo? ¿Qué es grave? ¿Cómo yo mejoro? ¿Se puede corregir? ¿Se puede quitar la voz de una canción? ¿Se puede quitar algo o perfeccionar o mejorar algo que se grabó mal por desconocimiento o por algo que no se escuchó? ¿Se puede quitar ese sonidito si yo grabo con un inversor que no es senoidal de un abanico cuando tal vez esa persona grabó en un micrófono? ¿Pierde calidad aunque se quite? Entonces yo debo saber los pros y los contras, detrás y delante. ¿Qué se puede hacer y qué tiempo lleva eso? ¿Y qué costo podría tener el valor de esa herramienta? ¿Por qué digo esto? Porque el cliente entiende que la computadora es darle a un botón y abra cadabra. Entonces eso tiene un tiempo, un proceso de producción y de post. Cuando digo pre es preproducción, cuando digo producción es la etapa media y la tercera postproducción. Si no existe un margen de error tecnológicamente o técnicamente de esa computadora, que es una herramienta que un día te puede encender y mañana no te puede encender, como una bombilla que se daña un día de una bombilla de luz. Entonces, ese margen de error, uno también debe tenerlo pendiente para la entrega y lo que hablé ahorita de la puntualidad frente al precio barato, muy caro o regalado el trabajo. Es muy importante esos aspectos y como tú decías, a veces por ignorar el esfuerzo, la preparación que llevan los procesos, los trabajos, solemos pensar que las cosas deben ser baratas porque tú las haces rápido. Por ese corto tiempo que tú vas a hacer ese trabajo, tú me vas a cobrar tanto, pero como tú mencionabas, la preparación, el conocimiento, los recursos que se necesitan, todo ese conjunto de cosas tiene un costo. Entonces es importante sensibilizar a los clientes. Parece sencillo, pero hay un trabajo detrás de todo eso que se lleva como resultado final. Alfio, ¿tú podrías darnos algunos ejemplos de cómo se ha estado apoyando la industria de la música, de la tecnología? Claro que sí. El más fácil y más rápido que pueden entender ustedes y que pueden obtener y que sé que van a lograrlo de una vez, cuando digo ustedes es el público completo que te escucha, es el autotune. El autotune es una herramienta potencializada en los 70
y quien la hizo famosa fue Cher y volvió a utilizarla ahora en I Believe, la canción. Antes, y todavía hay ciertos artistas que entienden que la herramienta del autotune se utiliza para afinar al cantante, sí, pero también se utiliza como un color dentro de los géneros como fue el disco, como es el trap ahora, como es toda la música que se le llama urbana, porque sí es cierto que personas que no afinan y que no cantan, todo el sentido de la palabra, venden millones de copias gracias al autotune. Ha sido una herramienta que ha vuelto a colocar en la palestra pues el género urbano en todo el sentido de la palabra, tal vez por personas que son raperos y que no son cantantes tal cual o que tienen una voz no muy prodigiosa, muy melódica, pues lo ha ayudado en el estilo enormemente y han obtenido grandes ventas. Pero también es una herramienta que para la perfección de lo digital, en esta época del 2022, es importantísima. ¿Por qué? Porque el productor debe tener a mano y debe entregar un producto totalmente al 100%. Dicha entrega, ¿a qué me refiero? Bueno, que el cantante es un humano y tal vez su afinación no es el 100%, pero tienes una herramienta que no necesariamente tiene que trabajarlo al 100%, porque dicen que ni tan perfectos somos. Pero ¿qué tal un 90 o un 85 si así lo considera, o un 93 o 95% de la afinación del instrumento o del cantante? Tú tienes la herramienta digitalmente para utilizarla. Esa es una. Tecnológicamente, ¿cuál otra? Cuando yo viajo con un artista que solamente tiene 5 u 8 músicos, que puede viajar en un vuelo charter, en una avioneta y demás, que no es un vuelo comercial, por lo cual haces que llegue rápidamente al lugar o que sea muy privada dicha visita, porque también algunos lugares lo amerita. Tú tienes toda la banda, el resto, en una computadora y no es que estás haciendo mímica, es que, por ejemplo, me doy a entender, si en la canción X o Y tú grabaste con la Filarmónica de Londres, tú nunca vas a ir de gira con la Filarmónica de Londres. O tú tal vez no vas a ver el mariachi que grabó en esa canción en todas las giras de ese artista. Entonces, esos músicos suenan al mismo tiempo bajo una computadora con la banda que está en el concierto. ¿Cómo se hace eso? Con la tecnología. ¿Y cómo se conecta esto? Bueno, esto se conecta directamente, se emite un sonido para hacer así un poco más gráfico, al mismo tiempo también un sonido que es un ruido rosa, así, que llega a una consola de luces y bajo una programación, los cortes de la canción, tan, 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 hace que quede perfecto al 100% los cambios de luces o de imágenes en una pantalla bajo la dirección que le envía o los cues que le envía la computadora con la cual yo viajo. Eso es buenísimo. ¿Y qué hace? Que todo cambie y que no exista un margen de error dentro de. Por tanto, un concierto en el 2021-2022 que ya llegamos, es importantísimo tener una buena pantalla, una buena combinación de luces y efectos y el artista. O sea, fíjate cómo la tecnología es parte primordial de un concierto en este tiempo. Y luego el artista, mire cómo es, porque el apoyo del material es bien importante. Eso dice que tú dices, wow, qué lindo es ese concierto, porque por el humo o por el efecto de nieve o de lluvia que cae, que va sincronizado también, y las luces hacen que se apaguen, que cambien de colores. Cuando la pantalla entra, se apagan las luces o ambos se apagan y comienzan los flashes y así por el estilo. Wow, todo ese conocimiento, toda esa experiencia que usted tiene y el poder hacer como diferentes sugerencias para esa experiencia, porque eso es lo que vemos quienes somos espectadores, vemos esa parte y vemos cuando algo nos gusta, cuando algo no, pero todo eso fue trabajado con mucho nivel de detalle, como usted bien lo dice. Una pregunta que me surge es principalmente el año pasado, donde muchos eventos artísticos se cancelaron o tuvieron que migrar en otro formato.
¿cuáles experiencias o cuál experiencia así como valiosa o si en ese momento usted vio que se tuvo que aprender algo nuevo para adaptarse a lo que estaba ocurriendo? ¿Alguna experiencia que pueda compartirnos donde la pandemia sirvió como oportunidad de aprendizaje? Te puedo decir 3 experiencias. La primera, no colocar todos los huevos en la misma bandeja o en la misma granja, como podrían decirle. La pluralidad es importante, o ser multifacético en todo el sentido de la palabra. La vida te cambia, tú tienes que tener otro norte, que tal vez lo dejabas como un 10% de tu vida y podría ser ahora el 90% de la misma. Esa es una. Dos, la confianza en la tecnología siempre hace años le decía a colegas y amigos locutores que debían de tener su estudio personal, su casa. Y hoy ni quieren salir de la misma porque han logrado grabar en un pequeño rincón, en el closet, en algo acolchado o modificado para ejercer su función de locutor, de actor de doblaje, de productor o sencillamente de talento a través de una herramienta X como Zoom y cualquier otra. Y tres, y no menos importante, el uso de la tecnología a distancia de la grabación, como nuestros programas, nuestros DAW, que se abrevia DAW, Digital Audio Workstation es el programa que utilizamos para grabar. Hay muchos, desde gratis hasta muchos que cuestan bastante dinero. Pues, ¿cómo tú puedes grabar a distancia? Desde Londres, yo en Canadá y tú en Santo Domingo, República Dominicana. Se podía, pero siempre se dejó en el olvido. Y la pandemia necesitaba o hizo que esa necesidad de sobrevivir, de trabajar, de ejercer y de buscar cómo se podía, se descubriera. O sea que la tecnología de algo que existía del ayer se vio como un futuro muy presente porque nadie te decía, o te decían, más que todo, guarda para mayo, en el sentido económico, pero nunca te dijeron, guarda para mayo, para abril, para agosto, para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Se el extendió año, el periodo de guardar. 12 meses. Y todavía la parte artística ahora es que está en los primeros peldaños. Yo los viajes o me están hablando para febrero 2022. O sea, no ha iniciado ni siquiera los patrocinios, el mundo de los comerciales. Está otra vez en su reinicio, su modo de reset, pero la economía ha sido sustentada por préstamos en todos los países. Hay una deuda que ha aumentado, pero primero la salud, nos dimos cuenta, y después que existe la salud, viene todo, porque la fuerza está y la disposición. Claro, aprendizajes muy importantes y como tú dices, en resumen, aprendimos un poco más a priorizar cuáles son esas prioridades y hacer, quizás tener una visión de gestión de riesgo más a largo plazo. Como tú decías, en algunos momentos todos hemos atravesado momentos de escasez y de abundancia, pero quizás la escasez en un menor tiempo, pero ahora hemos visto que ha sido un poco más prolongada. Alfio, tú siendo tan inquieto, estando siempre buscando prepararte, buscando conocer cómo se hacen las cosas, cuáles son las tendencias para ponerlas en práctica en tu día a día, esa búsqueda siempre de la innovación, de la mejora continua, también el tender una mano a quien lo necesita, te ha permitido tener grandes oportunidades, como ha sido participar de importantes premiaciones como son los premios Soberano. ¿Tú puedes contarnos un poco? Yo sé que tú has participado en varias ediciones, pero si comparamos esta última edición a la edición, a tu última participación, que creo que fue en el 2015, ¿cuáles son esas diferencias de esa producción en términos del uso de la tecnología? ¿Cuáles cosas tuviste que cambiaron en este aspecto? El uso de la tecnología fue vital. ¿Por qué? Porque frente a un presupuesto que no fue el de su máximo esplendor, todo está reducido. Entonces tú debes de dar el 100% y debe de verse también igual como en otros tiempos. Ese es uno. Y en base a emulación de sonidos,
instrumentos utilizados que no necesariamente han sido grabados en vivo, cómo yo lo he programado, lo he creado para que suene lo más real posible. La utilización de un baterista que grabamos con una batería eléctrica y que él con su laptop en la sala de su casa, yo fui y no tuve que microfonear, irme a un estudio ni nada. Y luego lo manejé con puntitos, con formatos MIDI, que aquel que sabe de producción musical sabe lo que estoy haciendo. O sea que yo pude modificar luego de haber grabado esto sin tener que afectar la calidad del mismo. Y al final estoy grabando con un baterista que grabó, yo estaba al lado de él, no hicimos nada con micrófonos y me evitó horas y horas de trabajo frente al presupuesto que yo tenía. Eso fue uno. Fantástico. Excelente. Músicos a distancia en otros países grabando para mí, en el interior del país también acá en la parte del Cibao, mientras yo voy grabando algo contra los 30 días que tengo para producir los grandes bloques musicales. El reto también grande fue yo trabajar, diríamos que para mí va a ser, para la premiación, la parte de los difuntos que se llama In Memoriam, trabajar la mayor cantidad de la historia, por lo menos en lo que yo esté vivo, sé que nunca se va a superar. 56 artistas que han fallecido en el año Wow. anterior. ¿Y qué importancia tú le das a cada artista sin desprestigiar su valor, ya siendo pintor, narrador de deportes, locutor, excelente o gran compositor o cantante? ¿Y qué pedazo, qué espacio tú le das en solo 12 minutos, la cual solo eran 8, pero fue imposible llegar a 56 personalidades que estuvieran presentes, aunque sea en foto, solo por 3 segundos? Porque si tiras número y cantidad de artistas frente a los bloques que hay que cantar, como, como yo a un artista en este mismo bloque o en otro, como el cristiano que trabajé, nunca lo vi, ni siquiera lo saludé porque no tuvimos esa oportunidad frente a todo el trabajo. Llegó del aeropuerto, grabó su musical, se fue y nunca lo saludé. Pero sin embargo, trabajé un bloque para él en el cual iba a cantar. Y cuando yo hablaba con su equipo de manejo, su manager y demás, me decía, yo tenía que trabajar con ciertos stems. Esos son como lo que yo les dije que trabajo en la secuencia en la computadora, instrumentos que ya han sido grabados, que yo puedo reutilizarlo, editarlos, pero esa voz de esa canción, yo tenía que cubrirme en uno que tuviera doblado y en otro que tuviera sin voz. A la hora de grabar ese musical, pues se sabe cuál puede utilizarse, pero puede ser que sea en vivo. Ay, ay, Pero ay, qué desafío. totalmente. Y la parte de la voz, ¿dónde yo la conseguí? Él me dijo, me mandó a decir que eso él lo grabó de gira en la habitación de un hotel que colaboró con otro artista, lo cual nunca tuvo la voz. ¿Qué yo tuve que hacer? Buscar la música en YouTube, ver cómo yo extraía esa voz y la colocaba en mi proyecto Pero un para mago, tener Alfio. totalmente, y la gente no sabe eso. La gente no sabe eso, cómo cambiarle el tono a algo que ya yo grabé y el artista me dice, Alfio, ya yo no lo canto en ese tono, ya yo soy un poquito adulto, ya yo me acomodo un poco y Ay, ay, demás. ay. Y cómo trabajar también tecnológicamente y algo que siempre he dicho, en las universidades, por lo menos en esta área de música, nunca yo vi la materia o el capítulo que te dice cómo lidiar con el ego de cada artista. Y cuando tú tienes una premiación, tú tienes que pensar en el tiempo que tú le das a artista A y el artista B tiene que tener igual tiempo. No hay nadie es mejor que otro, aunque sea un veterano y un nuevo talento como se trabajó acá. Un veterano le daba la mano del impulso a la nueva generación. Eso fue la parte del musical de merengue, que se Sí, yo lo vi, me combinaron. encantó, me encantó. Entonces yo tengo que dar la misma participación a ambos. Siendo el veterano es igual el nuevo talento que tiene mucho talento, pero tiene tal vez menor carrera en tiempo de su profesión. Todo eso se maneja los números, se maneja el tiempo, las matemáticas y la dinámica. Yo debo terminar arriba como si fueran
que tuviera los fuegos artificiales, muchas luces y que todos entren en escena y de qué momento uno sale pero entra el otro y qué tiempo yo le doy al director de cámaras para cuando él está atrás, cuántos pasos yo considero en música que debe llegar al centro para que la cámara lo ubique. Cuando sale, que no le dé la espalda en lo que va entrando el próximo. Todo eso yo me lo imagino en mi mente, lo llevo en música y cuando estoy en el ensayo general digo, wow, lo logré. O no lo he logrado, tengo que seguir haciendo cambios. Frente a 30 días y musicales como 4 o 3 que trabajé, muchos, cada musical obtuvo una versión de 25 o 20 variaciones. O sea, yo modifiqué constantemente hasta el mismo día del show. Siempre está modificado, pero ahorita yo te hablé de la tecnología. Y si Dios ni quiera, le pasa algo a ese disco duro, como pasó en el musical del In Memoriam. Después que lo grabamos la noche anterior, tuvimos que ir al otro día y grabarlo en la mañana. Y luego el día del show ahí mismo no salió el día de la ¡Ay, mi premiación. madre! ¿Y entonces? El disco duro pasó algo, yo desconocía eso. Primera premiación que yo lo veo desde mi casa por la capacidad del COVID y demás, los protocolos. Pues fue que el disco duro hizo de la suya, pero no a mí, sino a la parte de video quien tenía encargado eso de colocación al momento de tirarse. Yo me cubrí con 2 discos duros para que nunca me pasara a mí y siempre el guardar como, save as, guardar como en cada programa existe eso. Hay una variación, eso se lo enseño a mis estudiantes de producción, porque eso es la experiencia que te dice eso. Porque si tu único proyecto que tú has grabado se te daña, no tienes más nada que hacer que iniciar desde cero. Eso es un dolor muy grande porque inclusive cuando suele pasar que tú ya tienes un trabajo hecho que te satisface, como que wow, mi trabajo, qué hermoso. Y tú te sientes como una persona que pintó su cuadro más hermoso y como que ¡pam! Se te puede arruinar en un segundo. Pero muchas veces pasa que cuando tú dices, ok, ya no queda de otra, déjame comenzarlo y lo comienzas a hacer, en algunos casos, en su mayoría, queda hasta mejor. Porque de alguna forma tú desarrollas un nivel de expertise, de alguna forma tú mejoras aspectos que tú tal vez no te atrevías a mejorar en lo primero que hiciste. O sea que yo creo que todas las personas que nos involucramos con la tecnología hemos aprendido a veces a duras penas eso de replicar lo que tenemos para que tener un plan A, plan B, plan C y todos los planes posibles, el abecedario completo, porque sí puede ocurrir y cuando en casos como este, donde tú pones tanto entusiasmo, donde tú pones tanto tiempo, con tantos detalles, puede ser muy, muy doloroso, un dolor de cabeza muy grande como que perder eso y enfrentarse a esa situación. Sí, y una presión muy fuerte, porque imagínense ustedes cuántos artistas vinieron solo para esa participación. Internacionalmente, manejo de dieta, de hotel, de pasajes, primeras clases y demás, más los artistas nacionales. ¿Cuántos bailarines están ahí? ¿Cuántos talentos locales? Yo mismo tenía 21 músicos en escena, más los artistas internacionales. O sea, esto, toda esa responsabilidad cae sobre mí. Dios no quiera y espero que nunca, por eso trabajamos con el backup. Y eso es parte de la experiencia. Si pasa algo, estaba ahí el otro, tal vez con ciertas horas de trabajo, menos avanzada, pero es mucho trabajo que se ha hecho y casi imposible lograr lo mismo que el cliente le ha gustado. Con todo esto que tú nos cuentas, con esta experiencia de los premios Soberano y a través de lo que nos has ido contando, podemos ver que ser un productor musical implica ser psicólogo, tener paciencia, hacer una buena gestión de riesgo, como tú nos comentas, asegurarnos de que el backup está hecho, tener una buena también planificación, imaginarte qué va en cada momento, cómo debe salir, y cuando uno sabe cuáles son las tareas o pasos a seguir, de ahí viene entonces la definición de ese plan, que al final nos debe dar como resultado final ese gran show que todo el mundo espera. Entonces,
ya podemos ver que ser productor musical es un conjunto de experiencias, un conjunto de características para poder sacar un producto final de calidad. Así es, y te agrego algunos puntos más. Un productor musical de ahora, yo tengo que manejar lo que aprendí en diseño arquitectónico, cómo yo voy a distribuir la banda en escena, dónde yo coloco los instrumentos, a qué altura, qué necesita. Eso se llama rider técnico. ¿Qué yo debo poner en un contrato? Decirle al artista o al manager, más que todo, qué se necesita con ciertos instrumentos que deben estar en el país donde uno llega. ¿Cuál es el plan B si no existe ese instrumento? ¿Qué debemos de tener técnicamente? Tan sencillo como en Europa o en Sudamérica hay países como Chile que se necesita o que utilizan la energía de electricidad 220. Tus equipos son 110. Necesitas un transformador sencillamente para conectar tus instrumentos. Tan sencillo como eso, todo eso se tiene que tener en prevención. La marca que promociona tal músico, tal artista, tiene que utilizar esa marca porque él trabaja de la mano con la misma compañía. En caso de, hay que taparle el nombre del instrumento que dice porque ese no es el instrumento que usa. En caso de, para que no se vea, va a ser filmado. Hay que pagar más trabajo o es un DVD. Hay que, la parte de la remuneración se trabaja diferente porque eso se va a vender en plataformas. Luego, en todo el sentido de la palabra, el agua que va a tener en la conferencia de prensa, ¿tiene una marca? No, esa persona está patrocinada por otra, tienen que Ay, ay, taparla. ay, cuántas cosas tomar en consideración. Todo eso, la vestimenta, los colores, esa foto no puede salir en el afiche en ese país, no le gusta. Esa foto que la trabajen de ese lado de la cara, el artista. Esa tipografía no, porque maneja un código de color. Entonces tiene que todo ser preaprobado por el artista y su equipo. ¿Quién va a estar junto a ese artista ese día? ¿Qué es? Un coliseo, un estadio, un bar, una fiesta de colegio, una boda. ¿Quién contrata? ¿Quién paga? ¿De qué forma se paga? ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son los carros que va a tener, que van a recoger? Al artista uno, ¿qué marca? Y el bus de los músicos otro. ¿Cuál es el tiempo en destino del aeropuerto al lugar donde se van a hospedar? No, el artista no puede viajar con tantas horas después de haber viajado por aéreo y luego en terrestre tanto. No, no existe un avión o en conexión, un aeropuerto. No, ¿cuál es el charter o un vuelo tal vez privado que necesiten helicóptero y demás? Eso va de la mano con la combinación de un director y, pero más que todo, el manager. Todos esos detalles, ¿qué va a tener en el camerino? ¿A qué hora llegan los músicos? ¿A qué hora se regresan? ¿A qué hora en el lobby? Vamos de una vez con la maleta, no da tiempo a volver al hotel, se va para el aeropuerto. Todo esto es la parte de la gira que no te enseñan las materias. ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son los ensayos que amerita para una premiación como esta? ¿Cuántas horas podría hacer de ensayo? ¿A qué hora debe? No, el artista no puede llegar. Hoy mismo yo estoy solicitando un estudio para esta semana, para una fiesta de Navidad donde el artista llega este viernes. Yo debo de reservar el estudio, tener la banda. Después de ahí vamos al chequeo de sonido, se toca la fiesta de Navidad de esa empresa y el artista vuelve para atrás al país donde está haciendo la gira. Eso es de viernes a sábado. Todo esto, entonces, tiene que existir una planificación y eso es sin contar que ese artista no se retrase el vuelo de llegada. Todo eso es un productor también, coordinar los músicos y demás. Wow, es asombroso, o sea, esa parte que no vemos, que mucha gente inclusive lo ve desde fuera con mucha admiración, pero no se imagina todo lo que implica. Y yo sé que moviéndome hacia atrás y viendo al joven Alfio que participó de forma, digamos que descubrió ese lado de forma como por serendipia, como que tú no lo estabas buscando, pero mira cómo apareció y lo duro que tú te has vuelto, o sea, cómo tú has aprendido todas las experiencias que tú has vivido, que te han hecho robusto en lo que tú estás y sobre todo esa curiosidad de ese niño que todavía permanece, que te permite ser tan creativo, que te permite adaptarte, que permite que tú tengas tantos conocimientos y que todavía no te detengas. Yo sé que cada día tú tienes como más razones para vivir y para aprender. Y yo sé que muchísimas personas
quisieran escuchar más de ti, aprender de ti, como tú tienes tus alumnos también, cómo tú te has dedicado a enseñar a otras personas todos esos conocimientos. Entonces sería muy grato si tú pudieses decirnos dónde te pueden seguir, conocer más de ti, de tus proyectos, de tus cursos, para que la gente interactúe contigo y conozca mucho más de ti. Sí, claro. Pueden seguirme en las redes de inicio en Instagram, Alfio Lora, ALFIOLORA. De igual manera en Twitter, en YouTube, donde doy un contenido de valor. Hasta algunos me han propuesto por qué no enseño piano. Yo, ¿qué? Vamos a enseñar piano, pero no con el típico, diríamos, con el método antiguo, pero que es el clásico, es el que nos ha preparado. Si no hay personas que quieren, yo lo entiendo algunas veces, comenzar a aprenderse una canción que quieren cantar. No diríamos que está obsoleto para nada. Es el método clásico que nos ha preparado a todos nuestros productores, a todo músico como yo. Sino que quieren aprender a tocar la guitarra, en este caso el piano, y que quieren ver, que no quieren solfeo, por ejemplo, que quieren aprender un do mayor, re mayor o verla de otra forma. ¿Cómo entienden las teclas negras y las blancas? Si tú le das a todas las teclas blancas, tú estás en la escala de do mayor y así yo te comienzo. Por ejemplo, uno de los capítulos. Entonces ya tú sabes que todas esas teclas están disponibles para tú a lo que le llaman improvisar en la escala de do mayor. ¿Pero qué es una escala? ¿Y qué es un sintetizador frente a un piano? Entonces yo voy por ahí dando contenido en mi podcast, el podcast de Alfio Lora también en la parte de producción y de locución y de manejo de talento en un estudio de grabación. Pueden seguirme en todas las plataformas, en Spotify y demás. Yo pienso que por Instagram comenzamos a conectarnos, a dar clases hasta internacional. Estoy dando a una chica ahora en Connecticut y tú Sí, estuviste sí, de por sí desde Canadá presente porque la claro, tecnología nos claro. une en todo el sentido de la palabra y ya yo doy hasta producción musical de manera internacional y de forma remota por plataformas. O sea, aquí no hay limitantes. Así que los invito a seguirme y a que sigan a ustedes también en ese sentido porque están dando, entiendo, con un gran contenido de valor y en todas las profesiones que ameritan de la misma tecnología. Así es, Alfio, y varias cosas de eso que nos compartes. A la gente, escríbanle a Alfio. Alfio siempre está disponible para responder de manera directa y abierta y agradecerte nuevamente por acompañarnos, por tu disponibilidad. Como tú lo decías, en 2 ocasiones de manera remota pude participar de tus diferentes talleres, 100% recomendado. Yo recuerdo que decía, Alfio, yo quiero estar. Y tú siempre buscabas la vuelta. Y no porque te sobrara el tiempo, sino por ese deseo siempre de ayudar a los demás a aprender de ti, de toda la información que tienes para compartir. Así que gracias por ser ese ser humano tan cercano y tan disponible siempre. A ustedes dos por la invitación. Siempre estaré a la orden. Muchas gracias, Alfio. A ti que has escuchado esta entrega, te agradecemos y te invitamos a que no te pierdas ni un solo episodio de Socialicity, porque seguiremos compartiendo contigo cómo las TICs están siendo usadas para el desarrollo y transformación social. Será hasta nuestro próximo episodio.